Muy buenas tardes, estimados. En este día tenemos programado el segundo taller de capacitación y acompañamiento para presentación de trabajos en eventos nacionales e internacionales. Este taller se titula Pautas generales y errores frecuentes en la elaboración de proyectos de investigación, cuyo ponente es el CPC Óscar Alfredo Díaz Becerra, a quien voy a presentar a continuación. El señor Óscar Díaz Becerra es contador público y bachiller en Ciencias Administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a magíster en Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor asociado del Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUC, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Huancavelica y decano de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC del 2011 al 2017. Asimismo, es miembro del Consejo Normativo de Contabilidad de Perú del 2017 al 2023 y director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad para el periodo 2019-2021. Por último, es investigador del RENACIT. Adelante, doctor Óscar. Gerardo, tienen como objetivo justamente el de preparar a los interesados en los temas de investigación y sobre todo de proyectos que muchas veces carecen de una estructura adecuada, pueden ser muy buenas ideas, ¿sí? A veces los temas son muy interesantes, muy atractivos, pero el fondo, ¿sí? O la forma, mejor dicho, la forma no llega, digamos, a aterrizar y los proyectos se quedan en el camino. A veces no son o son evaluados con un puntaje que no les permite calificar para ser de repente expuestos en un evento o si estamos hablando de una publicación para ser aceptados en una revista. En fin, distintos aspectos que vamos a ir viendo conforme avanzamos. Si en algún momento, por obvio, a veces tenemos problemas de conectividad, si es que hubiera alguna interrupción, me avisan y repito lo que no se haya escuchado. Por la experiencia que tengo anteriormente como presidente del Comité Técnico de Investigación Contable y también como presidente del Comité Nacional Permanente en la Junta de Decanos, asimismo en la integrante de la Comisión de Investigación Contable y actualmente de Educación en la Asociación Interamericana de Contabilidad y director de un par de revistas y también miembro del comité editorial de otras revistas a nivel internacional, he podido observar algunas situaciones que frecuentemente son las dificultades y los obstáculos para aquellos autores que presentan sus trabajos, ¿no? Repito, no solamente a nivel de un artículo, sino a nivel de un proyecto de investigación para ser defendido en un congreso, en una convención, lo que corresponda, ¿no? Tanto nacional como internacional. Entonces, el título es Pautas generales y errores frecuentes en la elaboración de proyectos de investigación. Definitivamente va a estar más orientado hacia la estructura de un artículo científico. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, y como vamos a revisar hoy día en la medida de cómo manejemos el tiempo, la Junta de Decanos ha lanzado la convocatoria del premio a la investigación, el premio homenaje al Bicentenario, el premio de investigación en contabilidad. Es la primera edición, pero la estructura se asemeja más a lo que corresponde a un artículo científico. Los trabajos que se presentan en los congresos nacionales de contadores públicos o en las convenciones también, ¿sí? O también lo que se presenta en la Asociación Interamericana, así como en otros congresos internacionales, específicamente en el tema de contabilidad. ¿Sí? A veces se comete el error de enviar un trabajo sin revisar cuáles son las pautas y los requisitos del evento, y se trabaja con lo que normalmente se conoce del pregrado con una estructura de tesis, ¿no? Te dan la misma forma, la misma estructura en cuanto a justificación, antecedentes, justificación, alcance, las preguntas de investigación, el tema de los objetivos, marco teórico, hipótesis, ¿sí? Pero no es esa la estructura que en la actualidad se trabaja en los eventos, ¿sí? Es una estructura, podríamos decir de repente hasta quizás de otro tipo de rigor, ¿sí? No hay hipótesis definitivamente en la mayoría de estos eventos, ¿sí? Se trabaja a nivel prácticamente de una problemática y de algunos objetivos, ¿sí?
¿Sí? Entonces, vamos a ver la estructura principalmente de artículo científico, un aspecto muy importante que es la ética de la investigación y búsqueda en base de datos especializadas, sobre todo por el contexto, por la coyuntura. Esto lo venimos utilizando antes de que aparezca lo del COVID, pero igual hoy en día con más razón, porque algunos pueden argumentar de que no hay posibilidad de desarrollar trabajos porque las bibliotecas están cerradas. Eso no es un argumento válido, ¿no? Hoy en día ya tenemos la publicación de la norma que nuevamente restituye en forma temporal para el 2020-2021 el bachillerato automático, y justamente por ese argumento. Es cierto que en algunas carreras, en algunas disciplinas, esto sí tenga mayor restricción, como el caso de aquellas vinculadas a las ciencias humanas o las que requieren el uso de laboratorios, pero carreras como las nuestras definitivamente es factible poder acceder a bases de datos que contienen publicaciones de un nivel muy, muy elevado que puede equipararse o superar a lo que encuentran en algún libro. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese tema también. Entonces, ¿qué es un artículo científico? Es un documento escrito en forma impresa o digital que presenta los resultados originales de un proyecto de investigación en un área del conocimiento. El artículo se caracteriza por ser original e inédito, ¿sí? Por lo cual no es ético publicar el mismo texto en más de una revista u otro medio impreso o digital. Y luego voy a aclarar un poco más sobre eso. Primero, quiero centrarme en este tema de, a veces cuando, y para los que ya tienen experiencia, tanto como estudiantes como docentes y profesionales, elaboran un trabajo para ser presentado en un congreso, nacional o internacional, de estudiantes o de docentes o profesionales. Y les aceptan el trabajo, se van, lo exponen, y en algún caso de repente hasta son premiados. Regresan a su ciudad, a su lugar de origen, y ese proyecto quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque si bien fue expuesto y de repente reconocido en este evento en el cual fue expuesto, quizás esté en las memorias, pero no trasciende, porque no llega a plasmarse en una publicación que puede ser a través de un artículo científico en alguna revista que tenga impacto, que por eso se recurre generalmente a las revistas cientizadas, ¿no? Y vamos a ver eso también más adelante. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, digamos, este tema de no solamente irse a la exposición al evento, sino de un siguiente paso de llegar a una publicación. Ahora, pero claro, ¿y cómo llego al evento? ¿Cómo llego con el proyecto? ¿Sí? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado ahí, hay que revisar bien las pautas, los requisitos, la estructura y que haya coherencia, ¿no? De eso se trata justamente, y de ver justamente, tomar como ejemplo la estructura del artículo científico, una estructura general, ¿sí? No hay una sola, pero una estructura general que nos pueda servir de apoyo. Y cuando les hablaba de que tiene que ser original y también inédito y que no debe publicarse en más de un medio impreso o digital, me refiero al hecho de que a veces uno envía el artículo a una revista, la aceptan para su publicación y después el mismo año o paralelamente o a los meses lo envían a otra revista, y a veces el proceso editorial no llega a detectar que ya estaba publicado y se publica en dos revistas a la vez. Claro, porque de repente en ese proceso, en ese interín, uno hace la búsqueda, pero como todavía no está publicado en la primera, en el otro también se acepta y las dos salen quizás en momentos diferentes, pero cuando el proceso de revisión de similitud no lo había detectado todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un tema de una falta ética. Las publicaciones sancionan no permitiendo que se vuelva a publicar en esa revista a autores que realizan ese tipo de práctica. No es correcto. Entonces es un tema que el autor tiene que tener mucho cuidado. Ahora, por ahí alguien puede decir, pero yo he visto que usted tiene un mismo artículo publicado en dos revistas diferentes. A ver, les comento, en el caso de la revista que dirijo de la Universidad Católica, Contabilidad y Negocios, que es una revista indexada, hace varios años un profesor de la facultad me dice, Oscar, me dice, me han enviado una comunicación de una revista de Colombia pidiéndome de la revista El Contador Público, creo que se llama, del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Y me están pidiendo que quieren publicar el artículo que publiqué en Contabilidad y Negocios en tal fecha.
Entonces le respondí que sí se le daba la autorización en la medida que la otra revista, ¿sí?, otorgue los créditos, ¿no?, donde estaba publicado el trabajo anterior. Y en efecto, ¿no?, cuando lo publicaron en Colombia, indicaba claramente que el artículo había sido publicado en Contabilidad de Negocios. ¿Sí? Ese es distinto. ¿Sí? Ahí es distinto, ¿no? Es un tema más de difundir el tema de publicaciones y donde no se está sorprendiendo a las editoriales en donde se ponen en dos publicaciones diferentes. A ver, según la UNESCO, esta es una fuente, no es reciente, pero es vigente. Cuando uno redacta un artículo científico, debe tener en cuenta la precisión, la claridad, la brevedad, ¿sí? Los artículos por lo general no son muy extensos. Hay revistas que en promedio aceptan entre 15 a 25 páginas, ¿no? Y a veces un proyecto tiene mucho más páginas. Por eso reitero, y esto lo voy a repetir varias veces, siempre es importante que cuando uno empiece a elaborar un proyecto de investigación, revise las pautas de a dónde va a presentar ese proyecto. Si lo voy a presentar a un congreso nacional, lo voy a presentar a la Conferencia Interamericana de Contabilidad, o es simplemente un tema que vaya directamente a una revista específica. Siempre hay que revisar esos aspectos. Debe ser preciso. Ojo, no es por un tema de redundancias que a veces suele suceder, no, tiene que ser claro. O sea, cuando yo redacto tengo que estar pensando en el lector, porque a veces uno, cuando actúa como evaluador o cuando están sustentando un proyecto y se les hacen las observaciones y dicen, no, pero yo lo que estoy manifestando es esto. Sí, pero lo que dice en el papel no es eso. O sea, tú sí lo entiendes, lo conoces, pero a la hora que yo lo leo, no es eso lo que estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensar al momento de redactar no en lo que uno cree entender, sino lo que necesita entender el futuro lector. ¿Ah? Entonces, tiene que haber claridad, tiene que haber brevedad. O sea, no es por cantidad que a veces se escribe, se empieza a escribir, se vuelve a repetir o se rellena cosas que no tienen relación con el tema de investigación para tratar de cumplir con una cantidad de páginas. Entonces, esos son tres principios que son muy, muy importantes tenerlos en cuenta al momento de iniciar la redacción, ya sea el artículo, ya sea el proyecto de investigación. Y esas recomendaciones también van orientadas hacia lo que es un trabajo de tesis. Algunos obstáculos que llegamos a observar al momento que se presentan los artículos para su evaluación, ¿sí?, es el desconocimiento de la política editorial de la revista. A veces llegan artículos para, y ojo, nuevamente insisto, esto también puede ser para un comité científico de un congreso o de una convención. ¿Sí? Entonces, me da la impresión que hay un micrófono encendido, que hay un... No sé si por favor pueden revisar y silenciar sus micrófonos. ¿Sí? Julio Sánchez, me aparece ahí que estás con el micrófono encendido. Por favor, a ver si... Ahora sí creo que ya está bien. Entonces, puede ser para un tema de la revista, del comité científico de un congreso, de una convención, ¿no? Él o los autores a veces desconocen la política editorial. ¿A qué nos referimos con esto? Porque envían un trabajo que no tiene relación, primero, con la temática, con los temas que se están planteando para el evento. ¿Sí? De repente es un congreso donde solamente se van a aceptar artículos estrictamente contables, solamente netamente de contabilidad, ¿sí?, donde no encaja un tema de áreas afines, que puede ser escrito por contadores, ojo, pero de repente pues alguien me elabora un artículo, a ver, sobre... hablemos que sea de repente un artículo que esté muy vinculado al derecho tributario, o sea, más por la parte de la doctrina, y de repente la temática de tributación en este evento está orientada más a un tema de aplicación, de aplicación local de la parte fiscal, ¿no?, de un estado del arte de los tributos en el país. Entonces, lógicamente, para ese evento, quizás para el público objetivo no sea de interés, no porque no califique en el campo del conocimiento, sino que para ese evento. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque a veces llegan los trabajos tanto a las revistas como a los eventos y ni siquiera se envía a los árbitros o a los evaluadores.
porque hay un filtro previo, ¿no? Y se ve, no, esto no corresponde a la temática, y automáticamente se rechaza. Yo me acuerdo haber visto en el último, cuando se realizó el Congreso Nacional de Ancash, el de Huaraz, creo que fue el último, si no me equivoco, ¿sí? Y ahí pues se observó justamente este tipo de situaciones, ¿no? Algunos comités técnicos de la Junta de Decanos, automáticamente algunos de los trabajos ni siquiera los evaluaban, decían, no, esto no corresponde a la temática del área, por decirle, de auditoría, ¿sí? Y automáticamente era rechazado, ni siquiera se revisaba o evaluaba. Luego, la estructura del artículo según los requerimientos de la revista o del evento, del Congreso. ¿Sí? Como le digo, igualito, ¿no? O sea, entonces, si estamos hablando que yo tengo interés de presentar un trabajo para el Congreso Nacional de Contadores Públicos que se va a realizar este año, ¿sí? Lo que tengo que entrar es para ver las bases y en las bases ver cuál es la estructura que se está solicitando. Porque no todas las estructuras son iguales, ¿no? Así como en las revistas, ¿no? En las revistas no todas las estructuras son iguales, pueden tener similitud, pero no necesariamente iguales. Entonces, cada vez que yo presente un trabajo en algún tipo de evento, lo que tengo que hacer es revisar la estructura que se está requiriendo para los trabajos. Luego, el artículo científico no tiene la estructura de una tesis de pregrado o posgrado. No sé si sea yo el que escucha una interferencia o... Me da la impresión que alguien está con el micrófono encendido y... Profesor, creo que usted no más escucha, porque bueno, al menos yo sí limpio. ¿Sí? Sí, sonido limpio. Ya, correcto, está bien, gracias. Por eso justo preguntaba para ver si es que todos están escuchando bien. Sí, pues veo que todos están con el micrófono apagado. Bien, entonces, estaba en la parte de que el artículo científico no tiene la estructura de una tesis de pregrado o posgrado. Entonces, a veces los autores agarran y preparan un trabajo para ser presentado a un congreso, a una revista, y le dan, como dije al inicio, la misma estructura que una tesis. ¿Sí? La misma, exactamente la misma estructura. Y también inmediatamente, en algunos casos yo he visto, sí, no ha sido rechazado, pero se ha solicitado que adecúen, porque el tema de repente es muy interesante, que adecúen la estructura a lo que se requiere en el evento o en la revista. ¿Ya? Entonces, para algunos va a parecer redundante, pero nuevamente vuelvo a lo mismo. Siempre hay que revisar previamente, porque el filtro inicial puede hacer que automáticamente su trabajo sea rechazado sin que sea revisado. Y de repente las ideas que se han plasmado en este proyecto sean muy buenas y los resultados también, quizás haya algo de valor, pero por no cumplir con la estructura, cantidad de páginas inclusive, ¿no? Me dicen máximo 25 páginas y envían un trabajo con 40, automáticamente lo rechazan. O como vamos a ver también más adelante, es pasado por Turnitin y la publicación dice máximo se acepta 15% de similitud con otras publicaciones. Se pasa por Turnitin para ver el tema de similitud y tiene 35% de similitud, por ser generoso, ¿no? Porque a veces hay un mayor nivel de similitud y es rechazado, ¿no? Dificultad en la redacción formal y falta de experiencia en redacción académica. Ese es un gran desafío. Es una gran dificultad. Lo observamos en el pregrado, es un tema muy complejo, no solamente en los proyectos de investigación, porque tanto el estudiante como el profesional, y también el docente, ¿no? Hay que mencionarlo, muchas veces tenemos dificultad, y lo digo en forma general, para redactar. ¿Sí? Yo he aprendido, ojo, ¿no? Cuando empecé a publicaba artículos en revistas de divulgación, ¿sí? En revistas profesionales, estas revistas que se publican cada 15 días, cada mes, que no es que tengan valor, sino que tienen un público objetivo, tienen otro tipo de estructura. Fui aprendiendo y después cuando fundamos la revista Contabilidad y Negocios, ahí es que fui aprendiendo a mejorar el tema de la redacción en el sentido de orientarlo a una redacción académica, ¿sí? A una redacción más formal. Evitar las redundancias, el uso de gerundios, el uso adecuado de los signos de puntuación, la correlación que tiene que haber entre los párrafos. A veces estoy redactando y estoy con un tema específico, paso al siguiente párrafo, pero como que ya entré a otro tema sin vincularlo, sin tener una relación. Entonces como que se pierde el hilo conector en esa secuencia de lectura, ¿no? Que tiene que ser coherente, lógica.
Y muchas veces escribimos como hablamos, ¿no? Algún ejemplo de esto, que más adelante creo que tenemos por ahí una diapositiva, escribo, ¿no? Vuelvo a reiterar. Ojo, reiterar es volver a hacerlo, ¿no? Ya no tengo que poner vuelvo a reiterar, sino simplemente reitero. No vuelvo a reiterar. Reitero que se debe hacer tal cosa, ¿no? No es que vuelvo a reiterar, no. ¿Sí? Cosas como esas, ¿no? Para mencionar algunos ejemplos, adelantando algo que veremos más adelante, ¿ya? Y no se olviden siempre, hay que tener en cuenta al lector, ¿sí? Es al lector al que tenemos que apuntar para efecto de la redacción. O sea, ojo, no al evento o a la revista en donde vamos a enviar el artículo, el trabajo. El trabajo tiene que cumplir los requisitos de la institución, revista, el comité científico del evento, lo que corresponda, ¿sí? Correcto, pero la redacción está orientada al lector, a quien estoy apuntando yo que va a ser el que posiblemente lea el trabajo. ¿Ya? Son aspectos como ejemplos de lo que deben tener en cuenta al momento de redactar, de trabajar los proyectos, ¿no? Y entrando a un modelo de estructura general de un artículo científico, como dije anteriormente, no hay una sola estructura, las revistas tienen distintos esquemas, pero en forma generalizada, hablamos de esto, ¿no? Un resumen y un abstract, ¿sí? En algunas, bueno, el resumen, y vamos a ver luego, pero el resumen, al final el abstract es el resumen, pero es el resumen en inglés, ¿no? Entonces, ¿y qué es el abstract? El abstract es el mismo resumen, pero traducido al inglés. Y en algunas publicaciones se pide el resumen, el abstract y también en portugués el resumen, ¿no? O sea, en 3 idiomas. Depende de cómo está posicionada la publicación. En los eventos, en los congresos, en las convenciones, muchas veces no se pide el resumen y el abstract, ¿no? Algunos sí ya están incursionando en esto, es bueno, porque el resumen nos ayuda a, sin tener que leer y revisar todo el trabajo, tener una idea general de lo que se va a abordar y la forma en que se va a abordar. Las palabras claves y las keywords, que son igualito las palabras claves en inglés, depende de la cantidad, dependiendo del tipo de publicación o de evento al que se va a presentar. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Una introducción, un marco teórico o revisión de la literatura o estado del arte, ¿sí? Depende de cómo lo denominen, pero al final, digamos, está muy vinculado a toda la base teórica que va a fundamentar mi trabajo. ¿Ya? Puede denominarse marco teórico, revisión de la literatura, revisión bibliográfica, estado del arte, cualquier denominación similar que contenga todo el esquema teórico que va a servir de base para fundamentar el trabajo que estamos haciendo. Luego la presentación de los resultados, ¿sí? En algunos casos hay análisis de los resultados, y luego vienen las conclusiones y recomendaciones. Y finalmente las referencias bibliográficas. En algunos casos, dentro de la introducción están los objetivos, la justificación, vamos a ver eso. El resumen, ¿sí? Redactar el resumen en un solo párrafo, en modo impersonal y en tiempo pasado, excepto las conclusiones que llevan el verbo en presente. Hay que procurar que el resumen tenga precisión, que sea conciso, tiene que haber un orden, una secuencia de la información más importante de cada sección del artículo. Y se dan cuenta, no es fácil, digamos, hacer el resumen. ¿Por qué? Porque por lo general el resumen puede estar, pues, de repente entre 150 a 250 palabras, o 300 de repente. Ojo, no es fácil plasmar todos esos temas de la introducción, de la justificación, los antecedentes, los objetivos, las principales fuentes teóricas, resultados. Es muy difícil, ¿no? O sea, pero sí se puede hacer. La práctica ya nos lleva a mejorar cada vez la forma en que se elabora el resumen. Hay que constatar la homogeneidad del resumen en relación con el texto principal, es decir, que no aporte información o conclusiones que no están presentes en el texto. La idea es que en el resumen tiene que plasmarse la información que está relacionada con el trabajo, no algo nuevo, algo adicional, ¿sí? Porque si no nos desvía, o sea, está incursionando en aspectos que no estaban considerados. No se incluyen citas bibliográficas, siglas, abreviaturas. Se evita comenzando el resumen repitiendo las mismas palabras del título. Hay que evitar frases según dice el autor, el documento concluye.
Y bueno, la traducción, ¿no? Luego, las palabras claves representan términos comunes en la investigación, ¿sí? Que contribuyen para la identificación y motores de búsqueda relacionados con el tema de la misma, ¿no? Del proyecto, del trabajo. Entonces, si estoy haciendo un trabajo sobre impactos de la aplicación de la NIF 16, arrendamientos en las empresas del sector minero supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores en el periodo 2019. Entonces, claro, ya de arranque, NIF 16 arrendamientos es una palabra clave, ¿no? ¿Sí? Tema de sector minero, ¿sí? Entonces voy identificando, lógicamente, estas son las palabras que seguramente van a estar reiterativamente apareciendo dentro del contenido del trabajo y que cuando alguien hace una búsqueda, la mayoría seguramente va a googlear, pero no solamente en el tema de googlear, sino en buscar en base de datos. Uno en base de datos busca con palabras claves. Entonces, si yo he utilizado adecuadamente las palabras claves, lógicamente va a haber más personas que van a poder identificar mi trabajo y seguramente lo van a leer y de repente lo van a utilizar como fuente o como base para alguno de sus proyectos. Y si estamos hablando de que esto es un trabajo en una revista, lógicamente va a tener mayor nivel de citación, mayor visibilidad para efecto de la producción del autor, ¿no? Entonces, estas contribuyen a incrementar, por eso decía, el número de lecturas de un artículo, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy importante. Y estar directamente relacionadas con el contenido del artículo. La cantidad de palabras depende de la política editorial de cada revista o del evento. ¿Sí? El evento, de repente el evento solamente pide, si es un congreso, pide que se indiquen a lo mucho 3 palabras claves. ¿Sí? Las revistas por lo general no exceden de 5, ¿no? Van entre 3 a 5 palabras claves. Y bueno, las que uso la traducción de las palabras claves y lógicamente utilizar un lenguaje técnico. A ver, la introducción. ¿Sí? Acá en la introducción se debe dirigir a los lectores en el contenido, en la lectura del trabajo, del proyecto. ¿Sí? Se debe describir el problema de investigación y los antecedentes. O sea, no es que van en un apartado independiente, no. O sea, dentro de la misma introducción, ¿sí? Se describe el problema, los antecedentes, se describen y explican los objetivos, ¿sí? Y no es que se pone objetivo 1 tal, B, objetivo 2 tal, no. Se redactan y se explican, ¿sí? Los objetivos. Se presenta también la justificación y la metodología aplicada. En algunos proyectos, en algunos eventos, la metodología se suele incluir en un apartado independiente. Sí, Jorge Flores, un favor, si puedes silenciar tu micrófono. Jorge Flores Salas. Aló. Sí, por favor, si puedes silenciar tu micrófono, gracias. ¿Sí? Entonces, la metodología puede estar en un capítulo separado, ¿ya? O puede estar dentro de la misma introducción. ¿Ya? Repito, ¿esto de qué depende? Depende de la estructura que esté planteando el comité científico o el comité editorial de la revista, ¿no? De lo que corresponda a donde voy a presentar el proyecto. Según Díez, una introducción presenta, él, ¿no? Presenta las siguientes recomendaciones a tener en cuenta al momento de elaborar la introducción. Debe ser corta y atenerse a las revisiones recientes sobre el tema. Debe ser coherente con el resto del artículo, y eso en general, ¿no? La coherencia debe estar en todo el trabajo, en todo el proyecto. Se recomienda elaborar la introducción al final, cuando ya se tiene desarrollada la estructura del artículo. Por ejemplo, estoy preparando un artículo para un libro de homenaje del Bicentenario, una institución reconocida en nuestro medio, y, por ejemplo, en la introducción nos ha pedido que no exceda de una página. ¿Sí? Entonces, claro, tengo que limitarme a lo que establece, en este caso, el comité científico del libro, ¿no? O sea, no excederme de una página. A veces hay otras en que no te parametran y no te dicen hasta cuántas páginas podría tener la introducción o cuántas palabras. Pero si es que lo hay, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces tengo que ser mucho más conciso, mucho más preciso y abstenerme a sobrepasar la cantidad de lo que nos están pidiendo como máximo. Bueno, la introducción, el título son cosas que pueden quedar para el final, ¿no? Cuando ya tengo prácticamente
estructurado, casi todo desarrollado y sé exactamente cuál va a ser el impacto y qué cosa es lo que debe contener en todos esos aspectos. Ahora, cuando pasamos al marco teórico, o revisión de la literatura, o estado del arte, o revisión bibliográfica, debemos tener en cuenta que en todo trabajo de investigación, independientemente de la denominación que reciba, el marco teórico es la columna vertebral del proyecto. Es lo fundamental, ¿sí? Si el proyecto ha sido elaborado sobre un marco teórico débil, de referencias que no son relevantes o que están desactualizadas, no voy a fundamentar adecuadamente los resultados, porque voy a estar refiriéndome a teorías de repente que ya no están vigentes, quizás estoy omitiendo, de repente sí están vigentes, pero de repente estoy omitiendo nuevas tendencias o nuevas posiciones de otros autores que han encontrado otro tipo de situaciones respecto a un tema específico. ¿Ya? Es fundamental. Entonces, el marco teórico es concebido como el fundamento de las teorías que respaldan el proyecto de investigación. Y para ello incluye posiciones, corrientes, teorías, escuelas en torno a una disciplina y su evolución en el tiempo. ¿No? Entonces, en algunos tipos de publicaciones, así como en algunos esquemas de tesis o de eventos, nos dicen que las referencias, o sea, las teorías que incluyamos, deben corresponder a autores cuya publicación no exceda los 5 años. ¿Sí? Eso es relativo, ¿ya? Por eso digo, eso depende de qué cosa es lo que ha establecido como política el comité científico, el comité editorial, de donde voy a enviar el proyecto. Por eso, nuevamente, lo que les dije al inicio, hay que revisar antes de cuáles son las pautas, cuáles son los requerimientos, cuáles son las restricciones, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer antes de empezar a redactar, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una revisión amplia y exigente de la bibliografía existente en relación al problema, a la temática de investigación. ¿Ya? Repito lo que ya había dicho, debe ser actual, relevante. Ahora, yo podría, por más que como en algunas instituciones se establecen un periodo no mayor de 5 años, yo podría de repente incluir alguna referencia bibliográfica que tenga pues una antigüedad de 30 años. ¿Por qué? Porque de repente el tema, ¿sí?, sobre el cual estoy fundamentando el proyecto se refiere a una corriente que algún autor muy relevante, muy importante, inició hace 30 años y que todavía está vigente y sobre la cual se sigue trabajando. ¿Sí? Entonces, que no es una línea de investigación que ya haya concluido, que sigue desarrollándose y planteándose nuevas posiciones, nuevas tendencias. Entonces, es posible que yo pueda considerar algo que tenga una antigüedad que sea mayor a 5 años. La información que se incluye debe mostrar las teorías desarrolladas o que estén en proceso. ¿Sí? Y, ojo, se puede incluir y se debería incluir aquellas que son posturas opuestas. O sea, no solamente las corrientes que van en una sola dirección. ¿Sí? Si hay actores que están planteando una posición y hay otros que tienen una idea, una posición distinta, muy opuesta, o sea, hay que incluirlas ambas. ¿Sí? Y, lógicamente, yo tengo que optar por alguna de ellas y fundamentar por qué es que tomé la corriente liderada por ciertos autores, por ciertos especialistas. En algunos casos se confunde el marco teórico con un marco conceptual o con un marco legal, ¿sí? Cuando en realidad estos pueden ser parte de, o sea, el marco conceptual y el marco legal pueden ser parte del marco teórico. Lo que pasa es que en algunos proyectos de tesis de algunas universidades, universidades nacionales, tienen como un requisito marco conceptual. ¿Sí? Entonces, eso, ya por eso repito, depende de la exigencia de lo que requiere la institución, ¿no? Vamos a ver que en los casos de las estructuras que les muestro hoy día, vamos a encontrar que realmente trabaja sobre un marco teórico o una revisión bibliográfica, ¿no? No es una recopilación únicamente de fuentes y citas. A veces se comete el error de empezar el marco teórico, el cual debe ir de lo general a lo específico, pero se comete el error en el marco teórico de empezar según Pérez 2015, ¿sí?, el concepto del devengado consiste en tal, y pone la cita, ¿no?, encomillada y está ahí. Pasa al siguiente párrafo. Por su parte, Rosas 2020 indica que el devengado es un
principio que surgió en el siglo XX, tal, 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 tal. Tercer párrafo, otra cita, y cita, 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 cita. No. ¿Sí? O sea, no es que el marco teórico sea solamente un tema de citas, o sea, tiene que haber una construcción lógica redactada por los autores del proyecto, ¿correcto? Y tiene que ir explicándose a la hora que se va citando o insertar la cita dentro de un contexto que yo estoy mencionando de algún aspecto, como por ejemplo el que acabo de mencionar del devengado. Y también se tiene que tener cuidado con el excesivo uso del parafraseo, ¿no? ¿Sí? A veces simplemente, y vamos a ver por ahí algún ejemplo de una revisión de Turnitin, ¿sí? Que dice es parafraseado, pero al final no es parafraseado, simplemente le cambiaste 2, 3 términos a la frase de un autor y lo usaste como si fuera tuya, por más que estás poniendo la cita. Y dices es parafraseado. No, parafrasear es decir, lo que dijo el autor, pero con mis propias palabras, redactarlo, ¿sí? Sin cambiar el sentido de la idea, pero con otro tipo de redacción. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Entonces, se recomienda que para elaborar el marco teórico se haga una especie de estructura, de esquema de los temas que van a ser incluidos. ¿Sí? Entonces, si estoy hablando de un tema sobre análisis financiero, ¿sí? Vamos a ver impacto del COVID-19 en la liquidez y solvencia de las empresas del sector textil supervisadas por la SMB en el periodo 2020. Entonces mi marco teórico va a empezar justamente por todo este esquema de la información financiera, tocará el tema del análisis financiero, va a tocar temas de ratios, va a tocar temas de liquidez, clasificación de la liquidez, clasificación de la solvencia, tipos de análisis, en fin, voy anotando, voy haciendo como una especie de lluvia de ideas y anotando cuáles son los puntos, ¿sí? Que son importantes tocar en mi marco teórico, que van a servir para que yo pueda demostrar cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la liquidez y solvencia de este tipo de empresas. ¿Correcto? Entonces voy haciendo, lo estructuro, voy siempre de lo general a lo específico, y ya con eso sé qué tipo de bibliografía voy a buscar, qué fuentes, y ya una vez que las tengo, me empiezo a redactar. ¿Sí? Es una recomendación, algo muy útil, que siempre tendría una estructura de cómo debe ser el marco teórico. ¿Sí? Como un esqueleto. Siempre de lo general a lo específico. ¿Ya? No se olviden. El tema de las citas deben estar debidamente referenciadas según las normas requeridas por la institución, por lo que está exigiendo a donde van a enviar el trabajo. Puede ser APA, Vancouver, o puede ser una guía de citados propia. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene una guía de citados, la guía de citados PUC. Por ejemplo, ya nosotros en la revista Contabilidad y Negocios ya hemos dejado la guía de citados PUC, que es una guía propia. Estamos utilizando APA. Para el curso seminario de tesis, para los proyectos de tesis también estamos utilizando solamente APA, pero la institución ha tenido su guía que ha sido muy útil y no se aleja mucho de lo que es APA, pero tenía, digamos, en un momento en que APA no era tan, digamos, difundido, tan de uso común en la región, en el país, tenía su propia guía, ¿no? Entonces siempre tengo que fijarme, antes de empezar a hacer el proyecto, cuál es el tipo de normas que nos exigen, ¿no? Para según eso, al momento que voy incluyendo las citas, voy incluyéndolas y presentándolas de acuerdo a la norma correspondiente. No existe una extensión definida. ¿Sí? Algunas instituciones establecen un número mínimo de páginas o de autores que se deben citar al momento de elaborar el marco teórico, pero lo más importante es que se debe tener presente que la extensión debe estar relacionada con el rigor y con la calidad en la elaboración del proyecto. ¿Sí? Eso es lo más importante. A ver, hay instituciones que dicen por lo menos debes incluir 15, 20 autores. Otras te dicen el marco teórico no debe, si estamos hablando de una tesis, no debe tener menos de 30 páginas. Si estás hablando de un artículo, de repente te dicen que el marco teórico no debe exceder de 5 páginas. Son ejemplos, ¿ya? Por eso repito, porque no hay una uniformidad. Eso depende de la política de cada una de las de comités científicos o comités editoriales. Y pasando a un tema que, como les dije, que es muy relevante porque está relacionado con todo lo que acabo de mencionar, es el referente a la ética de la investigación. ¿Sí? El conocimiento debe ser utilizado por todos. Hay que aprovecharnos de él. Si yo encuentro un trabajo
un artículo, un libro, que me es muy útil cuando yo estoy elaborando mi proyecto, mi proyecto para enviarlo a un congreso o un artículo para una revista, lo voy a utilizar, debo aprovecharme, debo apropiarme de esa información. Pero ojo, cuando decimos apropiarnos no quiere decir que lo hagamos transgrediendo la ética. Lo voy a utilizar y lo voy a incluir citando correctamente. Si hay información que me es muy útil, lo incluyo dentro de mi trabajo, en las partes, en los acápites donde esté incluyendo la información, pongo la cita, pongo la fuente y lo pongo en las referencias bibliográficas. Entonces, es muy importante que todos los textos que están incluidos en la bibliografía, o sea, me voy al final, hay 20 referencias bibliográficas. Entonces, si hay 20 referencias bibliográficas, dentro del cuerpo del trabajo, por lo menos deben haber 20 citas, por lo menos. Pueden haber más porque puedo estar citando más de una vez a un autor. Pero si tengo 20 referencias bibliográficas, no pueden haber 17 citas. Porque quiere decir que hay 3 referencias bibliográficas que no las he citado. Y no, o sea, tengo que, si estoy poniendo referencias bibliográficas es porque me han servido para el proyecto. Ahí puedes decir, no, pero es que me sirvió porque tal información. Bueno, cítala. Donde tú consideres que es pertinente, cita esa información. Incluso hasta en la metodología yo podría incluir alguna cita, ¿no? ¿Ya? Y por eso todas las citas que están incluidas también tienen que estar en las referencias. Claro, ahora pueden haber mucho mayor número de citas que la cantidad de referencias bibliográficas, por lo que les dije, ¿no? Porque puedo citar más de una vez a un autor o a varios autores, ¿no? Y bueno, el tema he citado que ya les mencioné, que tener en cuenta este tema de plagiar una tesis tiene pena de cárcel, y no solamente una tesis, ojo, ¿sí? Un artículo, un libro, cualquier material en donde no se incluyen las fuentes, donde no se otorgan los créditos a los autores, esto puede ser producto de una demanda, ¿no? En este caso, digamos, va a un tema más extenso, pero si hablamos del tema académico, también, ¿no? Las universidades tienen reglamentos, normas en donde se sanciona el no citar adecuadamente las fuentes. Es un tema de respeto al derecho de autor. Miren, esto es un ejemplo de trabajo real pasado por Turnitin, 41%. En este caso, la institución pide máximo 25% de similitud. ¿Qué quiere decir? O sea que dentro del trabajo yo puedo incluir información que puede estar seguramente en otra fuente, en otra información que la he parafraseado, que he puesto las referencias, todo, pero máximo me van a aceptar que haya 25% de similitud. Otras son más estrictas, ¿eh? Otras dicen, no, máximo es índice de similitud 10%. El 10% es bien ajustado. Entonces, acá se excedió. Pero ojo, 41% quiere decir que gran parte del trabajo, ¿sí? Estamos a casi la mitad, gran parte del trabajo ya está en otras publicaciones. ¿Sí? Esto se ha pasado por Turnitin, este es un proceso bien objetivo, es un informe de originalidad. ¿Sí? Tiene mucho más, el reporte es mucho más extenso, pero va indicando dónde están la mayor cantidad de referencias. Yo en Turnitin puedo darle clic y ver dónde, ¿sí? En qué publicación de la Universidad César Vallejo, todo lo que esté resaltado con 1, ¿sí? Corresponde a algo que yo he utilizado. ¿Ya? Entonces hay formas de poder utilizar estos detectores algunos lo llaman de plagio, pero es informe de originalidad. ¿Sí? Yo no puedo acusar que alguien haya cometido plagio porque eso requiere todo un proceso para revisar si en efecto ha sido por un tema de plagio, ¿no? Porque puede darse también por un tema de una mala citación, errores en la forma en que se ha citado, y Turnitin lo encuentra como una similitud. En este caso, miren, el porcentaje es menor al 25% que tiene la institución, entonces con lo cual se podría decir que los autores pueden estar tranquilos porque su trabajo no ha superado ese porcentaje. En teoría debería ser así, pero en este ejemplo que les estoy mostrando no es así. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el porcentaje es bajo porque su marco teórico es muy débil. ¿Sí? Entonces, cuando se ha pasado por Turnitin, no hay mucha información que va a encontrar como similitud. ¿Sí? Entonces, siempre los extremos son malos, ¿no? ¿Sí? Nunca un extremo es bueno. Entonces, en este caso, podría ser que en efecto este 17% sea el correcto, ¿sí? Que el marco teórico sea extenso, sea amplio y se ha trabajado adecuadamente. Pero en el ejemplo que yo les estoy mostrando es que
en efecto, el marco teórico es muy débil, ¿no? Creo que tenía 6 páginas o 7, no recuerdo muy bien ahorita, y no había mucha información, por lo tanto, pues no encontró mucha similitud. ¿Ya? Entonces he planteado 2 posiciones en que supera o está por debajo del porcentaje que exige la institución. Y este caso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo revisé este trabajo, claro, no pongo los nombres por un tema de confidencialidad, pero son muy útiles para este tipo de actividades. Entonces, cuando yo leí este tema, dije, no, a mí me parece que acá falta una cita. Entonces el autor me dijo, no, me dice, no, esa es mi redacción. Claro, o sea, uno no es conocedor de todo, pero este es un tema que muchos lo podemos conocer, ¿no? Entonces, cuando uno lee algún proyecto, algún trabajo, cuando te envían un artículo para revisión, te están enviando algo que está dentro de tu área de conocimiento, ¿sí? Si no está dentro de tu área de conocimiento, debes rechazarlo, salvo que te estén pidiendo revisar solamente el tema metodológico, ¿sí? Pero si se están haciendo una revisión integral, hay cosas que tú las vas a conocer, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo porfiarle al autor. Me dice, no, sí es mi redacción. Pero cuando pasa por Turnitin, nos encontramos con que no es su redacción, ¿sí? Ahí está poniendo, ¿no? Es el 1.1, ¿sí? Nos está haciendo la referencia a en el reporte donde voy a identificar, ¿sí? La similitud, ¿no? O sea, el 1 corresponde en este caso, si fuera ¿no? Si fuera este trabajo, pero no, ese es otro, correspondería a un trabajo publicado en la Universidad Católica, ¿no? Y yo puedo identificar en qué trabajo entrando ahí por Turnitin, ¿no? Entonces, ahí definitivamente lo que se está evidenciando que es un tema de omisión de cita. No puedo decir que es un tema de plagio, ¿sí? Yo lo que puedo adelantar es que es una omisión de la cita, de la fuente, ¿sí? Acá encontramos, y también me acuerdo, si era un tema de, decía, he parafraseado, pero acá no ha parafraseado, ¿sí? Acá simplemente ha cambiado algunas palabras, ¿sí? De un texto, ha cambiado unas palabras, como por ejemplo, empresa, se encuentra expuesta, ¿sí? Y el resto lo ha mantenido. Entonces, eso no es parafraseo, ojo, parafraseo no es cambiarle 2, 3 palabras a un párrafo y ya está. Aparte de que se tiene que poner la fuente. Acá sí estaba la fuente, sino que solamente me he copiado la parte que nos interesa. Pero eso no es parafraseo, ahí simplemente he hecho un cambio. Parafraseo, como les había mencionado anteriormente, es expresar la idea del autor, ¿sí? O de los autores, pero con mi propia redacción, ¿correcto? Con mis propias palabras. Y acá les muestro una información de Turnitin. Luego, a los que deseen les van a pasar la presentación para que lo vean más claro. Entonces, hay categorías de plagio, según la forma, según el método, según el propósito. Hay autoplagio, ¿sí? Hay tema de falsa autoría o el envío doble, como ya les había explicado, cuando envío un trabajo a 2 instituciones diferentes para ver cuál me lo publica, ¿sí? Eso no es correcto. Robo de material, copia sin autorización, en fin. ¿Sí? Acá no voy a explayarme, pero digamos sí, de todas maneras, hacer incidencia que pueden haber, ¿no? O sea, por omisión también, ¿no? Como dice acá, el propósito del plagio puede haber sido intencional. O sea, puedo haber omitido las fuentes en forma intencional, ¿sí? Yo como director de la revista Contabilidad de Negocios, eso se los puedo asegurar. He encontrado casos, sí, varios casos que son penosos, ¿no? Y se les rechaza el trabajo, y a veces de autores de instituciones internacionales de prestigio, ¿no? En donde la gran cantidad del trabajo, más del 50%, corresponde a otra publicación de otros autores, ¿sí? Ese es intencional, y eso es, sí, pues un tema de una falta ética terrible, ¿no? Accidental o sin intención, ¿sí? Por ejemplo, de repente, esta de acá, de repente es un solo caso en todo el trabajo, ¿sí? Claro, o sea, puede haberse omitido la cita, puede haberse equivocado de repente, o puede haberse olvidado, o se le borró, algo puede haber pasado, ¿sí? Puede haber sucedido, pero si encontramos que dentro de todo el trabajo hay reiteraciones en cuanto a coincidencias que no están citadas, claro, ahí hay otro, eso no es olvidarse, ¿no? Como el candidato que decía que no era plagio, que todo estaba en las referencias bibliográficas. No es así, ¿no? O sea, que estén las referencias, al final puedo tener 100 referencias bibliográficas, pero si no cité en el trabajo, no distinguimos qué cosa es lo propio del autor y qué cosa es lo que está utilizando de otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Hoy en día
no solamente en las revistas, sino también en los eventos académicos, los trabajos son pasados por Turnitin para efecto de asegurarse de que los trabajos que se aceptan para exposición son originales, no son inéditos, no hay un tema de un plagio intencional o accidental. Y algo también que tienen que tener en cuenta, que justamente es lo que lleva también a veces a incrementar los índices de similitud, es el formato de citado. Por ejemplo, acá esto está mal citado, IFRS 2018, NI 16, propiedades, planta y equipo. IFRS no, es la fundación, el autor. Si estamos hablando si estoy citando el libro, la norma, ¿sí? La cita debe ser la fundación, que es el autor, la fundación IFRS, el autor de la norma. Y cuando hablamos de normas legales, ¿sí? Cuando hablamos de normas legales ponemos, por ejemplo, Ley 26887, el año, Ley General de Sociedades y el resto de datos. Pero ojo, el autor no es la ley. La ley es justamente la fuente que estamos utilizando. El autor de una ley en nuestro país es el Congreso de la República, entonces tengo que citar, primero en la referencia bibliográfica, tengo que poner Congreso de la República, y en la cita voy a poner igual Congreso de la República y entre paréntesis el año 1997. En la referencia bibliográfica, Congreso de la República, 1997, Ley 26887, Ley General de Sociedades. Entonces es muy importante revisar las normas de citado, tener en cuenta cómo es que se deben citar adecuadamente. La forma o la omisión de la forma de citado puede conllevar, repito, a que se pueda atribuir un tema de plagio que no es plagio realmente, ¿no? La otra parte que continúa, que es la de presentación de resultados, ¿no? Ya luego que hemos visto la parte de la introducción, posiblemente la metodología por separado, el marco teórico o estado del arte, luego los resultados, ¿sí? Esta es la parte central del artículo y tiene limitación en su extensión. ¿Ya? O sea, muchas instituciones o publicaciones limitan el contenido, ¿no? A veces en cantidad de palabras o en cantidad de páginas. Son estilos, ¿sí? Algunas limitan en páginas, otras en palabras. Debe incluir los elementos más relevantes del proyecto de investigación, para lo cual los autores deben emplear su mejor criterio, ¿no? O sea, hice un proyecto, un trabajo donde tengo una cantidad de datos enorme, ¿sí? Que es la que me ha servido para lograr obtener resultados muy importantes, muy relevantes, pero no voy a poder poner toda esa información dentro del trabajo. Tengo que condensar, resumir y ver en forma objetiva qué es lo que voy a mostrar como parte de los resultados, ¿sí? No toda la data, todo lo que respalda la investigación. El uso de cuadros y tablas puede ser útil para respaldar los resultados, ¿sí? Para lo cual se también tiene que tener cuidado en el formato, en la presentación, ¿sí? La numeración, la denominación del cuadro o de la tabla correspondiente, y normalmente no van al final. Los cuadros y tablas están dentro de los mismos resultados, de la misma sección de resultados. Empiezo a redactar, ¿no? Por ejemplo, tal como se indica en la tabla número 7, los resultados a los que se ha abordado, tal. Y ahí nomás, después que termino de esa explicación, ahí nomás viene la tabla número 7. Y continúo con lo que corresponda, ¿no? Y cada vez voy indicando el cuadro, tabla o figura, si es que corresponde, pero no al final, ¿no? No se utiliza ese estilo. En algunas de repente sí, pero por lo general no. Deben ser incluidos como parte del texto. Debe quedar claro y en forma explícita la relación que hay con los objetivos planteados y responder a las preguntas de investigación, ¿no? Entonces yo he planteado una problemática al inicio de la introducción, una problemática, unos objetivos, ¿correcto? Entonces estos resultados tienen que atender justamente a esas preguntas o a esos objetivos que yo he planteado en el proyecto. O sea, no pueden estar desvinculados, tienen que estar en forma integrada. Cuando hablamos de una tesis, utilizamos la matriz de consistencia para ver justamente esa coherencia, ¿sí? Esa consistencia, valga la redundancia. Vemos la pregunta, el objetivo, las hipótesis, las variables, los indicadores, ¿sí? Entonces, en forma transversal, el que revisa puede observar que haya justamente la coherencia. ¿Podríamos usar la matriz también en un trabajo como esto? Sí, podríamos utilizarla en forma más resumida, ¿no? ¿Sí? El problema al que estamos atendiendo, el objetivo que hemos planteado y los resultados que estamos abordando.
¿no? Entonces es muy importante para que tenga coherencia nuestro trabajo, ¿sí? Y no sea rechazado en una revisión previa o por los evaluadores. Las pruebas estadísticas que se incluyan deben estar descritas en el apartado metodológico, ya sea en la introducción o en una sección separada, ¿no? Repito, eso ya depende de cómo es que se requiere o se exige en la estructura del proyecto. Y luego las conclusiones, se deben presentar los aspectos más importantes que se identificaron en los resultados. Las conclusiones no son 5 o 6 páginas, ¿sí? Son bien puntuales, bien precisas, ¿sí? Bien precisas. Se interpretan los resultados descritos en la sección anterior, en la de resultados. No se debe incluir aspectos que no están relacionados con los objetivos planteados, o sea, tiene que haber esa coherencia, ¿correcto? Esa coherencia transversal que les he mencionado. Se debe evitar redundar en los aspectos que ya se describieron en los resultados, lo que tengo que abordar, a dónde concluyo luego de que en los resultados y en análisis de resultados, si es que hay esa sección, ¿sí? Tiene que tener una coherencia con esta parte. No deben ser extensas, ¿no? Concisas, directas. Este es algo que les mencioné, vamos a pasarlo rápido. Van a ser las 6 y quiero mostrarles las estructuras. Entonces, vuelvo a reiterar lo que les había mencionado, ¿no? Reitero. Reafirmar tajantemente, reafirmar, ¿sí? Reafirmar es algo tajante ya de por sí. Autoridad legítima, toda autoridad es legítima. Protagonismo principal, ¿sí? El protagonista, ¿sí? Es el sujeto principal. Prever de antemano, prever equivale a antemano. Proyecto de futuro, el proyecto es justamente algo que mira hacia futuro, ¿no? Y así cosas como les digo que son solamente ejemplos que pueden ser muy, muy útiles para tener cuidado en la redacción y que cuando va a ser evaluado, cuando va a ser leído por un árbitro, por un evaluador, por el comité científico, encuentren la calidad, la pulcritud en el tema de la redacción y la presentación. La forma es muy, muy importante. Ojo, yo les digo, cuando uno va a evaluar un trabajo, un artículo, un proyecto, si te llega y esto es desordenado, mal redactado, los signos de puntuación no están bien insertados, ya te generó una animadversión, ¿sí? Por más objetivo que seas, ya estás con un problema a la hora de revisarlo, ¿no? Entonces, difícilmente le vas a encontrar la coherencia, va a haber mucho problema, ¿no? Entonces, es muy importante, repito, estos temas de forma. ¿Ya? La experiencia durante varios años, 16 años ahorita ya en la revista Contabilidad y Negocios, varios años en estos tipos de eventos, tanto en la Junta de Decanos, en los eventos nacionales y a nivel de la Asociación Interamericana o también de los congresos que organiza la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, el congreso del cual participo ya desde el año 2008 aproximadamente, en forma ininterrumpida. Entonces, como parte del comité científico, son cosas que uno observa, ¿no? Y cuando participas en los paneles, cuando escuchas también a los especialistas, a gente que tiene mucho más experiencia, ¿sí? Hay algunos que te dicen, yo me voy de frente a las referencias bibliográficas. Si encuentro que hay pocas referencias bibliográficas, que estas no son relevantes, que estas no son importantes, casi automáticamente rechazo la evaluación. O de repente me voy a ver la parte del marco teórico, pero si este marco teórico no está, sin necesidad de leerlo, veo que no está bien estructurado, lo rechazo. Claro, son posiciones quizás más extremas, pero de gente que tiene más experiencia, ¿no? Que lógicamente va a hacer una evaluación, apunta a hacer una evaluación sobre un trabajo que está bien presentado y que considera que va a hacer un aporte. Si no, simplemente lo rechaza. Entonces, todo hay, ¿no? O sea, es muy importante tener en cuenta eso. La coyuntura. No hay acceso a información. Sí es cierto, hay limitación. Quizás las universidades públicas tienen mayor limitación, las privadas tienen mayor acceso, pero hoy en día tenía que tener en cuenta que por la coyuntura algunas publicaciones han flexibilizado también el acceso a las mismas. Entonces hay bases de datos especializadas, acá solamente hay algunos ejemplos. Scopus, de lo del nivel más alto, ¿no? Donde no es fácil publicar un artículo en una revista en Scopus, pero a eso hay que apuntar poco a poco. Y los trabajos que están publicados ahí, para poder acceder a ellos hay que pagar.
¿sí? Entonces uno entra a Scopus, creas tu cuenta, tratas de bajar un artículo, un trabajo, pero tiene un costo. Hay otras que no, ¿no? Hay otras que no tienen costo. Pero, por ejemplo, el año pasado, que yo estaba haciendo un proyecto, necesitaba algunas fuentes, lógicamente no, uno no puede ir a las bibliotecas, los libros los tengo en mi oficina en la universidad. Entonces entré a Scopus y encontré que habían algunos artículos que las editoriales aparecía ahí, sobre el artículo aparecía ahí COVID-19. ¿Sí? O sea que o la editorial o el autor ha autorizado la descarga sin ningún pago. ¿Sí? Entonces ustedes pueden buscar, googleen, que de repente, si no hay mucha experiencia en esto, busquen, digamos, las bases, busquen Scopus, por ejemplo, o busquen ProQuest, o también otras que pueden ser más básicas, ¿no? Cielo, Redalí, ¿sí? No es que sean malas, pero digamos, claro, estas son de acceso abierto. Estas son de acceso abierto. Ustedes pueden entrar a ellas y pueden bajar los artículos. Marco Alvarado, por favor. Sí, Marco Alvarado. Marco Alvarado, si puedes silenciar tu micrófono. ¿Sí? Entonces, acá pueden ustedes acceder a artículos sin ningún costo, ¿no? Y hay artículos que son muy buenos, ojo, ¿no? Es cuestión de hacer una búsqueda, ¿sí? Ahora, claro, a veces, como les digo, definitivamente hay una limitación. De hecho, lamentablemente, ese es uno de los grandes problemas con los cuales se está discutiendo el tema del acceso abierto. Hay publicaciones que uno tiene que pagar para acceder a los artículos. Se discute mucho desde hace varios años que el conocimiento debería ser de acceso abierto, que no se debería pagar por ello, pero bueno, ojalá que en algún momento cambie. Si es así, entren a estas de acá, a estas otras bases de datos, y pueden encontrar información. Otra es Google, el perfil de Google Scholar. Pero ahorita terminando esta presentación, voy a entrar a mi perfil para mostrarles ahí una posibilidad que puede demorar un poco más, pero que puede ayudarles a ubicar algunas publicaciones que les puede ser útil para efecto de conseguir fuentes para sus trabajos. Ahora hay algunos contactos. Y lo que les voy a mostrar ahorita voy a entrar a denme unos segundos. Les voy a mostrar cómo entrar a un perfil de Google Scholar, buscar información. Si es que no tienen acceso, lógicamente, a bases de datos. ¿Se llega a ver? ¿Visualizan? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, este es mi perfil, ¿no? Se aparece la cantidad de citas que tengo en los artículos. Por ejemplo, ese es el artículo más citado. Pueden encontrar ahí, lógicamente van a encontrar todas las publicaciones que estén en revistas, en publicaciones indizadas, ¿sí? No por el año de antigüedad, sino por el nivel de citaciones que tenga de mayor a menor citación. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? Por ejemplo, si alguien quiere hacer un trabajo que esté relacionado con el tema de contabilidad, propiamente contabilidad pura, contabilidad general, ¿sí? Entonces, pueden entrar acá y ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Sí? Los autores en orden de citas. Por ejemplo, Carlos Mendoza Torres como uno de los más citados. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí pueden entrar y entrar a su perfil
y buscan, ¿no? ¿Sí? Aunque acá parece que correspondiera a otra. Sí, parece que corresponde. Puede haber errores, ¿no? Pero ahí ustedes se fijan. ¿Sí? Vamos a buscar otro. El siguiente. A ver, Joel Chin Heredia, estudiante. Javier Hernández Hernández. Entonces tenemos a este, a ver, por ejemplo. ¿Sí? Entonces encuentran ahí sus publicaciones. Miren, esta de acá, por ejemplo, que tiene 1255 citas. Claro, entonces es un tema que puede ser muy, muy útil, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Lógicamente, porque, por ejemplo, acá veo clasificación de los sueldos de Cuba. Claro, no tiene que ver con un tema de contabilidad, ¿no? O sea, como que de repente hay... algunos crean su perfil y no lo revisan, ¿sí? A mí me ha pasado en una oportunidad, me acuerdo que vi, y mi perfil, mi cantidad de citas había crecido en una forma increíble, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué tanto me están citando? Y no, o sea, que era que hay un proceso que hace Google, que automáticamente Google Scholar identifica las publicaciones y cuando hay coincidencias te las considera, ¿no? ¿Sí? Entonces de repente por ahí hay otro Oscar Díaz, pero es un Oscar Díaz bravo, ¿sí? Entonces ahí no lo debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces acá ustedes pueden buscar, por ejemplo, miren, veamos este acá, Samuel Mantilla, que es de Colombia, ¿sí? Acá sí tiene un nivel de citación de 5.480, es una persona muy reconocida en Colombia. Por ejemplo, miren acá, Auditoría de Control Interno del año 2013, 1.656 citas. A ver si tienen suerte, alguien que quiere escribir sobre el tema de control interno, ingresan y se fijan por ahí si es que pueden descargarlo, a ver si es que está la fuente, ¿sí? Para ver para ver si les puede ser útil, ¿no? Repito, para los casos en que no tengan acceso a base de datos, como las tienen. Bueno, hay muchas universidades públicas que hoy día sí, tienen, por un tema de CONCITED y todo el apoyo presupuestal, les permite, ¿sí? Este es un libro, ¿no? Aparentemente es un libro, entonces entonces probablemente no se va a poder acceder a él, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es seguir buscando. Pero como le digo, esto más que todo como un tema de accesorio, ¿no? De poder buscar, ¿sí? Cuando uno tiene más práctica, ya puede saber, digamos, qué cosa es lo que hay que buscar, qué cosa es lo que podría haber. Por ejemplo, acá dice colección ciencias administrativas. Entonces, de acá probablemente sea alguna revista o algunos cuadernos de investigación de universidad y que de repente ese sí pueda descargarlo, ¿no? Entonces, me salí. Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, ¿sí? Entonces me lleva ahí pero también es un texto que está en biblioteca, que está impreso, ¿sí? ¿Ya? Por eso le digo, es una cuestión de, vamos a regresar, vamos al mío para que vean, por ejemplo, yo tengo muchos que están en revistas en los cuales puede uno entrar, por ejemplo, de acá, ¿no? Ingreso a de acá, ¿sí? Me voy acá al final. Y puedo obtener el texto completo, ¿sí? Puedo obtener el texto completo y lo puedo descargar. ¿Ya? Entonces es cuestión, claro, demanda tiempo definitivamente, pero igual en una biblioteca yo me voy a demorar de repente en un fichero, en un catálogo, ¿no? O de repente en la biblioteca tiene la página virtual donde uno puede buscar los libros o las revistas, puede hacerlo, pero igualito voy a hacer una búsqueda. Acá también puedo hacer una búsqueda supletoria, ¿no? Como digo, si es que tienen esa limitación de no tienen dónde obtener
las fuentes para sus proyectos, para sus investigaciones, lógicamente pueden optar por hacer una búsqueda, no de googlear directamente, sino entrar por los perfiles de Google Scholar, ¿no? Si conocen un autor que ustedes saben que es un autor que les puede ser útil y que de repente tiene algo que está virtual, buscan, ponen el nombre y apellido y ponen Google Scholar, ¿sí? Y si tiene un perfil de Google Scholar, van a entrar a algo similar a lo que he mostrado con el mío y por ahí van a ubicar sus publicaciones y van a ver si las pueden descargar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahora sí vamos a pasar a mostrarles, como dije, la idea de estos primeros talleres, primero es hacer una pequeña introducción de capacitación para aquellos que de repente no conocen todavía sobre temas no han hecho todavía publicaciones, o algunos que sí, pero que quieren mejorar las estructuras. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora son dos estructuras, dos requisitos, ¿sí?, de reglamentos. El Premio Nacional de Contabilidad, el Premio Homenaje al Bicentenario, que es otorgado por la Junta de Decanos y tiene 3 categorías, y el otro, el de la Asociación Interamericana de Contabilidad. ¿Ya? Tenemos otros, que va a ser el Congreso Nacional de Contadores Públicos, que creo que es en agosto, y por ahí hay otras 3 convenciones. Pero una vez que estén los reglamentos, estos van a estar disponibles en la web de la Junta de Decanos y van a poder ver cuál es la estructura, que generalmente son muy similares. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el del Premio Nacional de Contabilidad. Pues hay 3 categorías para los que tengan interés en participar. Como docentes e investigadores, ¿sí? Pueden ser docentes, contadores públicos, colegiados en condición de servicio activo en universidades públicas y privadas del Perú. Pueden ser profesionales, o sea, contadores públicos que se desempeñen en el ámbito del ejercicio profesional en cualquier área o institución pública o privada, y estudiantes, ¿sí? O sea, hay 3 categorías para este premio. Estudiantes universitarios de contabilidad que estén matriculados en una universidad pública o privada constituida a la fecha de la convocatoria. Esto se ha ampliado, ¿sí? Se ha ampliado para que también puedan ser los bachilleres. Porque claro, los bachilleres estaban quedando en el aire, ¿no? Entonces, el bachiller no es profesional todavía, no es un contador público colegiado. Y ya no es un estudiante, porque ya no está matriculado, ¿no? Entonces, ese bachiller también va a poder participar en esta convocatoria. ¿Cuáles son las áreas? ¿Sí? Un trabajo, un proyecto sobre contabilidad financiera, teoría contable, tributación, auditoría, contabilidad de gestión, finanzas, educación contable, ética en el ejercicio profesional. Eso dependerá de alguna de estas áreas del interés de cada uno de los autores, repito, de cualquiera de las tres categorías: sistemas y tecnología de la información contable y los reportes de sostenibilidad corporativa, que están teniendo bastante demanda o vigencia hoy en día. El plazo máximo es el 13 de agosto. Todas las pautas, toda esta base, todo lo que les estoy mostrando está en la página de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos. Lo que quiero que vean es justamente el tema de los requisitos de forma y presentación. Esto es lo importante. O sea, que si ustedes quieren elaborar un trabajo para presentarlo en este concurso, para este premio, para postular a este premio, lo que tienen que hacer es revisar primero estas pautas. Estos son temas de forma. El trabajo debe entregarse en formato A4, interlinado a espacio y medio, el tipo de letra, tamaño. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces no lo revisan, no revisan ni los márgenes, ni el tamaño de letra, ni el interlineado. Entonces, a veces lo tienen en interlineado simple, a un espacio, ¿sí? Y les están pidiendo espacio y medio. Entonces, cuando lo trasladan a espacio y medio, cuando recién al final se dan cuenta y lo trasladan a espacio y medio, de repente la cantidad de páginas ya excede al máximo que les están pidiendo para el proyecto. Entonces, por eso es siempre, repito, ¿no? O sea, no empezar a trabajar y después empezar a revisar.
es ver cuáles son los requisitos, cuáles son las restricciones, todos los parámetros. La extensión de este trabajo debe ser de un mínimo de 15 páginas y un máximo de 30, incluidas las referencias bibliográficas, tablas y figuras. Las tablas y figuras deben entregarse adicionalmente en un archivo Excel y que sean factibles de editarse, ¿no?, para su posterior publicación. La estructura general del desarrollo, este es lo importante, que miren, y esto está relacionado a lo que acabamos de presentar hoy día, ¿no? Dice, la estructura general del desarrollo del trabajo debe contener lo siguiente: una introducción, un marco teórico, que usted puede ser que sea el estado del arte, las referencias bibliográficas, pero es las bases teóricas, ¿no es cierto? La metodología, o sea, en este caso la metodología no está en la introducción, se van a tener que poner la parte, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas, así como anexos en el caso de que se requiera, ¿sí? Entonces, esta estructura es muy similar a lo que acabamos de revisar hoy día y en las recomendaciones que les acabo de transmitir. Claro, estos dos talleres no tienen como finalidad que ustedes ya puedan empezar a elaborar sus proyectos, ¿no? Sino es la parte inicial, es la primera etapa. Lo que vamos a hacer es convocar a aquellos que tengan interés en que se revisen sus proyectos, que les haga un acompañamiento. Se van a organizar otros talleres en donde se hará una revisión de la propuesta, y luego cuando ya tengan ya algo estructurado, ¿sí?, también un tema de un acompañamiento para ir orientándonos, ¿no? Entonces, cuando ya por lo menos la parte estructural, el planteamiento, ¿sí?, no un índice, sino ya la estructura, el planteamiento original, la problemática, ¿correcto? Y que lo puedan exponer ante especialistas que vamos a convocar para tal efecto. No solamente para el premio de investigación, sino también lo vamos a hacer para los trabajos para la Asociación Interamericana de Contabilidad, ¿ya?, que eso les voy a presentar luego. Entonces, si se dan cuenta, la estructura es similar, ¿no es cierto? Es bien similar a lo que ya acabamos de ver. El resto, por ejemplo, son temas de forma. Márgenes de 2.5, los 4 márgenes, superior, inferior, izquierdo, derecho. Las citas y referencias bibliográficas deben ser elaboradas de acuerdo a APA sexta edición. Ahorita ya hay un APA séptima edición, pero digamos hay un tema de transición hasta que todos, digamos, nos vayamos adaptando. Utilizamos todavía el de la sexta edición. Debe estar incluidas en los artículos utilizando la norma de referencia parentética, o sea, apellido, año, página. Asimismo, se debe tener en cuenta, de acuerdo a lo que diga APA, ¿sí?, ahí no se complique, ¿no? Asimismo, se debe tener en cuenta que en todo texto que sea citado en el contenido del artículo debe figurar de manera obligatoria en la bibliografía y viceversa. Es lo que acabamos de ver en la presentación, ¿no? El título, el resumen y las palabras claves deben estar en español e en inglés, ¿sí? O sea, se pide que tanto el título, el resumen, o sea, el resumen y abstract, palabras claves y las keywords tienen que estar, o sea, estos tienen que estar en los dos idiomas, ¿no? O sea, resumen y abstract al final es en los dos idiomas. Palabras claves y keywords son en los dos idiomas, español e inglés. El resumen o abstract debe tener en promedio de 200 a 300 palabras. Es un tamaño referencial, más no determinante, ¿sí? Pero se recomienda siempre ceñirse a los parámetros, ¿no? De repente tengo 301 palabras, bueno, puede ser relativo, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco dice tanto al extremo. Y debe explicar de manera concisa y concreta, ¿sí?, de forma concisa y concreta el contenido total del artículo o del trabajo, ¿no?, a fin de lograr un carácter descriptivo y o informativo. Y en cuanto a las palabras claves, deben de ser 4 en promedio. Hay un error que dice los 3 idiomas, deben ser en los 2 idiomas, ¿no? O sea, en español y en inglés. Los trabajos deben ser presentados en español. Cualquier trabajo presentado en lengua distinta no será tenido en cuenta en el proceso de participación. Hoy en día, las publicaciones en las revistas normalmente te piden español, inglés, que puede ser en inglés también, ¿no? Lo que pasa es que ese es un primer trabajo y está orientado también a estudiantes, entonces no queremos que haya una limitación en cuanto al idioma, ¿no? ¿Sí? Más fácil es que puedan redactar su título, su resumen, también en inglés, pero todo el trabajo, si ya hemos mencionado, y ojo a esto, sabemos que hay personas que redactan muy bien y no tienen problemas, pero sabemos que si hay una dificultad en una redacción académica en el lenguaje nativo, va a ser más difícil trasladarlo a otro idioma como el inglés, que requeriría también un tema técnico, ¿no? Entonces, solamente en español. La información de los autores, bueno, este es un tema de requisitos, ¿ya? Eso ya son temas de forma, ya este es referente al tema de jurados, ¿no?
pero miren lo que va a tomar en cuenta, y esto no es una infidencia, pero miren lo que va a tomar en cuenta: el contenido científico, la originalidad, la actualidad, la relevancia, la calidad metodológica, la bibliografía, la presentación, ¿sí? O sea, al margen de lo que les acabo de escribir, va a tomar en cuenta dentro de su evaluación estos aspectos para efecto de poder determinar si es que procede, digamos, la aceptación, la calificación, ¿no? ¿Sí? Para que puedan ser ganadores de estos premios. ¿Sí? Para la categoría A y B, que son categoría docentes y profesionales, el primer puesto es de 4.500, ¿sí? 4.500 más un diploma de reconocimiento. No por autor, sino para los autores, ¿no? Porque pueden ser 2, 3 autores, entonces, si es más de un autor, todos en conjunto reciben ese premio, ya se lo distribuyen. El segundo puesto, 3.000, el tercer puesto, 1.500. En el caso de estudiantes, primer puesto, 1.500, segundo, 1.000 y tercer puesto, 500, ¿no? Probablemente los trabajos de estudiantes quizás tengan una extensión menor, dependerá de estudiantes o bachilleres, ¿no? Eso ya dependerá, digamos, de la experiencia o del avance que tengan en estos temas. Ya, las preguntas las vamos a dejar para el final. Veamos lo de la Asociación Interamericana de Contabilidad. La Asociación Interamericana de Contabilidad organiza la Conferencia Interamericana de Contabilidad, que en este caso es la 34ª, y se va a desarrollar en Porto Alegre, en Brasil. La anterior fue estamos en el 2019 en Cartagena, Colombia, y en el 2017 fue acá en Lima. Entonces acá también hay el mejor trabajo presentado en toda la conferencia. Se hace acreedor del premio Roberto Casas Alatriste, ¿sí? Y también de una dotación económica. Bueno, me acuerdo, yo en el 2017 obtuve este premio y me parece que es $3.000, no sé en cuánto irá a estar ahora en este año. Pero ahí están las áreas: investigación contable, normas y prácticas de auditoría, sector público, educación, administración y finanzas, ética y ejercicio profesional, tributación y fiscalidad, gestión integral, sistema y tecnología de información, control de calidad, peritaje contable. Eso está orientado solamente a profesionales o docentes, no a estudiantes. Aparte que hay otro congreso de docentes, otro congreso de estudiantes, pero conferencia, perdón, ¿no? Pero de la Conferencia Interamericana, esas son las áreas. En cada una, eso también lo pueden encontrar en la página del AIC, y en todo caso, si no lo ubican, pueden escribir a la Junta y les pueden proporcionar, aunque creo que ya está el enlace disponible. De todas maneras, Guadalupe me está escuchando por ahí, si no, de todas maneras, para poner el enlace de estas pautas, de este reglamento en la página de la Junta de Decanos para que puedan acceder. Están todos todos los subtemas. Eso ya son aspectos de inscripciones, delegados, observadores. Lo que quiero que vean es, también están los costos. Conforme va pasando el tiempo, los costos ya se van incrementando. El evento va a ser una modalidad mixta, ¿no? O sea, los que quieran asistir, se asume que van a ser pocos en forma presencial, y los que no, bajo una modalidad virtual. Lo que quiero mostrarles es la parte de también lo referente a los trabajos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esos son los... Incluso los del trabajo también te llaman a uno, te llaman al otro. Los que tienen tus 2 celulares te llaman a uno y te... A veces se olvidan de desactivar sus micrófonos. Acá tenemos, por ejemplo, estos trabajos de investigación de aporte relevante, innovador, ¿sí? Inéditos, temas nacionales o de aplicación práctica, y estos postulan justamente al premio Roberto Casas Alatriste. Antes de esto van a ver que están los trabajos interamericanos, pero los trabajos interamericanos lo elaboran los miembros de las comisiones. Entonces, en este caso, los trabajos nacionales puede participar cualquier profesional, que lógicamente lo va a presentar al director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana, en este caso a mi nombre, y se va a hacer la verificación que cumplan con los requisitos. Tienen que estar colegiados,
¿no? Tiene que estar en condición hábil. Contenido y redacción, requisitos y componentes. ¿Sí? Entonces, miren, bueno, el tema de la carátula, que es un tema de forma, ¿no? Resumen ejecutivo, no superior a 200 palabras. Es el resumen, ¿sí? Es el resumen. Lo que lo denominan resumen ejecutivo. No superior a 200 palabras. Las palabras claves, por ejemplo, acá tiene un máximo de 7, ¿no? De 3 a 7 palabras claves. Una introducción, un desarrollo del tema, resultados, discusión de resultados, sigue discusión, conclusiones, referencias. Este tema de currículo ya es un tema ya de forma. Claro, entonces en esta parte del desarrollo del tema, acá van a incluir ustedes lo referente a las bases teóricas, al marco teórico. Pero la estructura, como les digo, es básicamente similar, ¿no? Un resumen, palabras claves, introducción. En la introducción, lógicamente, voy a incluir el tema de los objetivos y la metodología. El desarrollo del tema, en el desarrollo del tema voy a poner todas mis bases teóricas. Luego el tema de los resultados, la discusión de resultados y las conclusiones. ¿Correcto? Y no hay más, ¿no? O sea, esto está relacionado al final con lo que les he mencionado. Entonces, sí es importante, por eso hemos asumido este reto en la Junta de Decanos, y en mi caso también como director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, es apoyarlos porque lamentablemente, como ya les he dicho durante la presentación, hemos tenido siempre, ¿no? O sea, digamos, muy buenas ideas como proyectos de investigación, ¿sí? Pero el tema de forma, el tema del planteamiento se los trae abajo. Comités técnicos que no han aprobado ni siquiera la evaluación. Dicen, no, este tema no está dentro de las áreas que se han establecido para el Congreso o para la Convención y no se acepta, ¿sí? O empiezan a revisar y dicen, no, hay coherencias, no tiene forma, ¿sí? Otros ponen, la idea es muy buena, pero la metodología no está bien planteada, no se aborda adecuadamente los resultados. Entonces, eso es lo que queremos enfrentar en esta oportunidad. Queremos que aquellos que tienen ideas para presentar, tanto para el Premio Nacional de Contabilidad, para el Premio Bicentenario, o para los congresos, para el Congreso Nacional de Contadores Públicos, que va a ser en Madre de Dios, o para las convenciones que vienen hacia adelante, y para la Conferencia Interamericana de Contabilidad, presenten trabajos, ¿sí?, con un acompañamiento previo, justamente que podamos, ¿sí?, podamos apoyarlos. Van a haber otros profesionales que nos van a apoyar en este tema. Ya lo hemos conversado con Gerardo, vamos a ver, dependiendo del interés, se convocará, digamos, a otros talleres donde ya presenten el planteamiento de su proyecto, no el desarrollo completo, sino el planteamiento, ¿no? Donde tengan, digamos, los antecedentes, los objetivos, la justificación, ya para que puedan empezar a trabajar, que haya una coherencia y cuál va a ser la metodología que van a utilizar, qué tipo de trabajo, y dependiendo para dónde lo van a orientar, ¿no? Si es para el Premio Nacional de Contabilidad, si es para el Congreso Nacional, si es para IC. Yo le digo, y acá soy bien sincero, ¿ah? En el caso de los eventos nacionales, bueno, cuando yo era presidente del Comité Nacional Permanente de la Junta de Decanos, nos reuníamos con todos los comités para ver, pues, los resultados de las evaluaciones y encontrábamos esos problemas, pero al final, digamos, quedaba entre nosotros, ¿no? ¿Sí? Quedaba entre nosotros el hecho de que se habían recibido trabajos que no tenían una calidad metodológica, académica o profesional. Pero desde los años que vengo participando en la Asociación Interamericana de Contabilidad, antes estaba en la Comisión de Investigación Contable, en los últimos años estoy en la Comisión de Educación. Nos corresponde evaluar esta estructura que les acabo de mencionar, la última. Cuando presenten los trabajos, los vamos a evaluar en nuestras respectivas comisiones, ¿sí? Lo vamos a evaluar en nuestras respectivas comisiones, anónimos, ¿sí? Porque se envían en forma anónima. Entonces, imagínense la vergüenza que teníamos en algún momento cuando llegaban, pues, trabajos que no cumplían, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo que en una oportunidad en el de investigación contable se observó un trabajo de Perú, ¿sí? Lamentablemente se observó acá en Perú, ¿eh? Que no calificaba. En ese tiempo yo no estaba como presidente del Comité Técnico Nacional. Sin embargo, se envió, ¿sí? Se envió y, claro, a la hora que se expuso, hubo mucha crítica, ¿no? Mucha crítica y incluso yo recuerdo, no voy a mencionar los nombres, pero otros colegas de otros países que
son integrantes de la comisión de investigación, mencionaron pues, cómo se ha podido aceptar este trabajo, si se había rechazado, se había observado. ¿Sí? Entonces, queremos que no suceda eso. Queremos apoyarlos, ¿sí? Ahorita voy a pasar a la ronda de preguntas, pero queremos apoyarlos justamente para desarrollar este tema de investigación. La investigación no es exclusiva de las universidades y de los docentes. Disciplina que no fomenta la investigación, que no desarrolla la investigación, es una disciplina que se estanca. ¿Sí? Si a veces nos quejamos de que la contabilidad está relegada, que no avanza, eso es por responsabilidad propia, por nosotros. Entonces, si queremos cambiar esto, hay que involucrarnos, hay que meternos. Que no tenemos experiencia. ¿En qué cosa tenemos experiencia? Nunca hemos tenido experiencia en algo, siempre hemos empezado, ¿sí?, a aprender. Desde que entran a la universidad, desde que entras a trabajar, siempre vamos empezando, ¿no?, con algo nuevo, vamos aprendiendo, ¿correcto? También hay el temor, no, pero es que me van a criticar si yo presento algo, de repente no está bien. Nos van a criticar si esté bien o esté mal, se lo digo por experiencia propia. Cuando presentamos la propuesta para crear la revista Contabilidad y Negocios en el año 2006, yo estaba en ese tiempo como profesor, coordinador, y algunos profesores no creían en el proyecto, decían, no, otra vez, eso ya viene de años. Creo que era el único departamento en la universidad que no tenía revista. Entonces, formamos la revista, la creamos, presentamos la propuesta, creación del comité editorial, y dijimos, bueno, la única forma de que esto salga es que nosotros mismos, miembros del comité editorial, tenemos que escribir en el primer número. Y tenemos que hablar con algunos profesores para que convencernos y que saquen algo. ¿Y que nos van a criticar? Sí, pues nos van a criticar, pero vamos a sacar este proyecto. ¿Sí? Así que lo hicimos, ¿sí? Y cuando fue publicado el primer número, tenía 30 etapas, no llegaba a 40 páginas la primera edición de la revista. Creo que eran 7 artículos, 6, 7 artículos. La revista científica no tiene muchos artículos. Hoy en día, el último número que hemos publicado en el 2020, la revista tiene 9 artículos, la edición, son 2 ediciones por año, creo que son 9 artículos y más de 150, alrededor de 150 páginas. Y la mayor parte son autores extranjeros. ¿Sí? La revista está indexada en varias bases de datos, se ha ido posicionando, así se construye, así se va aprendiendo. Pero no hay que tener temor, no hay que temor. Si ustedes están acá, si han estado en el taller del día lunes, ¿sí?, que me dijeron que habían como 100 personas y ahorita hay 78, y están acá, es porque tienen ese interés, porque quieren aprender, ¿no? Entonces, en la experiencia de lo que nosotros tengamos, de lo que nosotros conocemos, lo vamos a apoyar, ¿sí? Así que, bueno, doy lugar a las preguntas. Si es que hay preguntas, hay dudas. Creo que hay algunas cosas por el chat. A ver, voy a empezar por el final, ¿ya? Hay algunas estructuras, pero van a entrar nomás. Aquí al inicio. Buenas tardes, no sé si me podría permitir una pregunta. Victoria Martos lo saluda. Sí, Victoria, buenas noches, ¿cómo no? Ay, sí, perdón, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Me encantó la exposición, bastante clara. Solo quisiese que me pudiese precisar algo que todavía estoy un poco en duda. Soy calichín en esto. De un trabajo, de una investigación o de una investigación de tesis, ¿no?, o de una tesis, ¿se puede sacar un artículo o caería en el hecho de doble plagio o algo así, o autoplagio, como pude advertir en su ponencia? Sí, bien, gracias por la pregunta, Victoria, porque lo iba a mencionar, no lo tengo explícitamente en las diapositivas, lo iba a mencionar, a veces por tratar de que no nos gane el tiempo, y en buena hora que lo ha mencionado, porque sí, sí se puede hacer eso, sí se puede trabajar, digamos, para las revistas, ¿sí? Normalmente uno de una tesis, elaborar algún artículo, a veces puede salir más de un artículo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ya yo he tenido la experiencia, y justo recién, no hace mucho, en el mes de abril, que se rechaza un trabajo que es producto de una parte de una tesis, ¿sí?
y se rechaza, pero no por un tema de similitud. Ojo, porque a la hora que se ha pasado por TUNIT, no es que sea exactamente idéntico, ¿no? Sino que se trabaja parte de la información de la tesis y lógicamente hay información adicional que se incorpora para darle la forma de un artículo. Pero pasa por Turnitin y no ha tenido problemas, no ha superado el porcentaje de similitud. ¿Cuál ha sido el problema? Los árbitros han indicado principalmente una falta de coherencia, ¿sí? Lo que pasa es que tienes una tesis, ¿sí?, que ya está sustentada y una tesis bien argumentada, bien coherente, y a la hora que tratas de hacer el artículo, si no tienes mucha experiencia, la desarticulas y le quitas la coherencia, ¿sí? Entonces empiezas a armar el artículo y probablemente hay información que se quedó en la tesis que no lo has incorporado, pero que sí debía estar, o de repente adicionaste algo que quizás no está muy relacionado con el tema fundamental de lo que estás planteando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Y no es que sea completamente exactamente la misma información. Se utilizan los datos, la información, ¿correcto? Y se arma algún artículo, ¿ya? Pero sí hay que tener cuidado. Yo les estoy mencionando este último caso que no es el único, ¿eh? ¿Sí? No es el único, pero sí, claro, a mí me preocupó porque cuando vi los informes de los árbitros, observé justamente esos puntos, ¿no? Y se conversó con los autores y para que hagan la revisión y han enviado una nueva versión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no desarticular, ¿no? De no quitarle la coherencia al trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo, Victoria? Muchísimas gracias. No tienes por qué. Jimmy Alexis, ¿ha levantado la mano? Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, felicitarlo por la exposición, realmente muy interesante. Gracias, En realidad tengo muchas preguntas, ¿no? Me ha generado muchas dudas, pero no puedo ocuparme todo el espacio ni todo el tiempo, ¿no? Lo principal, por lo menos, ¿no? Sí, yo he revisado, por ejemplo, en el tema de la Convención Nacional de Contabilidad Gubernamental, que se va a llevar a cabo estas semanas, también tienen una convocatoria para trabajos de investigación, ¿no? Así es. La primera pregunta es, ¿por qué no la Junta, en coordinación con los colegios de contadores, proponen formatos similares para poder, digamos, entrenar y ya difundir con mucha más claridad el formato con el cual se debe trabajar para presentar los trabajos, ¿no? Porque revisando, por ejemplo, el tema de la convención gubernamental, tenemos un esquema en la que, por ejemplo, dice, bueno, carátula, resumen, pero luego habla de una guía de discusión, un cuerpo de trabajo, y confunde porque si habla de una guía de discusión, ¿cómo podemos discutir sin antes haber concluido o sin antes haber presentado un cuerpo de trabajo? Y luego vemos la junta y vemos otro formato. Entonces ahí yo creo que hay un error que se puede corregir, ¿no? Si queremos todos apuntar a que se genere más conocimiento científico mediante la investigación y un método, entonces yo creo que lo fundamental aquí sería hacer un trabajo coordinado con los colegios de todo el Perú y plantear pues que las convocatorias o los trabajos tengan un formato similar, como puede ser, por ejemplo, el que propone las normas APA, ¿no? El famoso IMRD, que es además un formato que trabajan muchas revistas a nivel internacional, o la mayoría, digamos, ¿no? Entonces, esa sería la primera interrogante. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, guía de discusión, ¿no? Sí, Cuerpo de trabajo sí, puede tener un formato correcto. teórico. Disculpa que te interrumpa. Sí te he entendido, Sí. pero sí lo que te agradecería y a todos que sean bien puntuales porque el tiempo nos va a ganar, ¿no? Ahorita voy a responder tu pregunta. ¿Cuál es la otra inquietud? Por el momento, esa solamente. Muchas gracias, don Bien, Oscar. la respondo de una vez, ya, para no perder el hilo. En primer lugar, las convenciones que se organizan en nuestro país por los congresos, por los colegios de contadores, así como el Congreso Nacional, son coordinados con la Junta de Decanos, ¿ya? Porque los eventos los organiza la Junta de Decanos, se los asigna a un colegio a través de una postulación que se da en el evento anterior. Entonces, hay un reglamento para los congresos y hay un reglamento para las convenciones, que es similar. Entonces, yo entiendo tu inquietud, voy a trasladarla de todas maneras a los que están a cargo actualmente en la Junta de Decanos. Yo no estoy viendo esos temas, pero sí lo entiendo. Yo, para mí, no debería haber duda porque se entiende que si se ha aprobado el reglamento de
para Buber 2021, este debe estar de acuerdo al reglamento. ¿Sí? La estructura para todas las convenciones es similar, no puede alejarse del reglamento. Lo que cambia son los temarios y otros aspectos de forma. La guía de discusión, ¿sí? Que también está, ojo, en lo que les he mostrado en la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Para la conferencia también hay una guía de discusión. O sea, son interrogantes o puntos sobre lo que tú vas a desarrollar el trabajo. Como están más orientados a un ámbito profesional que académico, lo que se trata es de que esa guía, ¿sí? Plantee, por decirte, 10 puntos básicos sobre los cuales tú vas a... Es como si fueran las preguntas de investigación, que tú vas a desarrollar en tu trabajo que vas a presentar, ya sea en la convención o en el congreso o en la conferencia interamericana. O sea, esa es la guía de la guía de discusión, que sirva como un referente para que tanto tú que vas a desarrollar el trabajo o aquellos que lo vean, sobre qué se ha trabajado, sobre qué pauta, ¿no? O sea, son las interrogantes, las cuestiones de fondo del proyecto. ¿De acuerdo, Jimmy? Correcto, muchas gracias, señor Oscar. ¿Ya? Pero de todas maneras voy a trasladar tu inquietud para que revisen si es que hay algo que de repente no esté claro ahí en el reglamento. Oscar, buenas noches, ¿me permite? Sí. Te saluda Jorge de Velasco. Jorge, buenas noches. Ahí está, justo. Qué bueno, Jorge, que estés acá. Jimmy, si puedes silenciar tu... Sí. Para Jorge, comentarles, yo soy el presidente... Perdón, Jorge es actualmente el presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos. ¿Sí? Entonces, él puede apoyarnos en este tema porque es quien aprueba justamente, antes que la Asamblea apruebe, él da el visto sobre esto, ¿no? Sí, Jorge, puedes proceder. Claro que sí. Bueno, aprovechando acá este interesante taller y, bueno, bien concreto, quería darle el alcance al colega que en realidad no se ha cambiado los formatos desde hace muchos años. Se viene utilizando los mismos formatos que utilizamos para el AIC, es exactamente lo mismo. Y normalmente los reglamentos lo único que hacen es actualizar un poco la fecha, los premios, la parte organizativa, quiénes son la comisión organizadora, pero en la parte técnica, lo único que varía son los temarios, ¿no? Eso sí varía cada año, ¿no? Pero respecto a los formatos, se utilizan los mismos formatos, los mismos criterios, y como les digo, eso está alineado a lo que se utiliza en la AIC, ¿no? Es como para ir entrenándonos, digamos, acá en la Liga Nacional y luego pasar a la Liga Internacional, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero no sé, sí hay un retraso para el tema de gubernamental. Este día lunes en la noche, me parece que es a las 6 de la tarde, va a haber el lanzamiento de esta Convención Nacional del Sector Público. Va a estar dos autoridades internacionales y ahí van a hacer la invitación, van a ver quiénes son los expositores. Se armó unos ponentes muy potentes, y también autoridades, ¿no? No quiero adelantar porque eso, bueno, que lo haga el presidente de la Junta, pero respecto a la parte técnica es exactamente lo mismo. Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que yo voy a tener que terminar dentro de un rato porque tengo clase y hay varias preguntas, ¿no? Pero no sé si podrías de repente tomar nota de la consulta directa que ha hecho Jimmy Alexis y verificar. Para mí que puede ser un tema de confusión, pero dudo que haya algún error en la convocatoria, en las bases, ¿no? Pero de todas maneras lo reviso. Claro, ¿no? Porque eso pasa por todo un filtro y tiene, como bien lo has mencionado, ¿no? O sea, todo un reglamento y la estructura sí es similar, como también lo mencioné, a lo del AIC, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge, en buena hora que estabas para poder aclarar el tema. Gracias, Jorge. Luego levantó la mano, está María Elena Aguilar y después está Segundo Santiago. Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, María Primero primero para felicitarte el compartir este conocimiento que es una base esencial para los que se están encaminando al
al proceso de trabajar en investigación, lo cual te agradezco mucho. Yo hace mucho tiempo estoy que aprendo, pero muchísimas gracias por esta capacidad y competencia que tienes, Osquitar. Te felicito y muy Gracias, orgullosa Maranela. de representarnos en este plano. Lo que puedo yo de repente solicitar, que Osquitar, no sé si ya no alcanza mucho tiempo, pero sugiero que en el próximo taller se hable un poquito, se enfatice más en las líneas de investigación. ¿Qué sucede? Que muchos de los profesores o de los profesionales que participan en las convenciones, en los congresos, presentan los trabajos y el nombre de los temas está fuera de la línea de investigación. Estadísticamente se ha comprobado, y sé que también tú también has tenido seguro esa experiencia, que no concuerda, y como tú indicabas, al momento de hacer la evaluación de los trabajos, son, si se quiere decir, descartados, y es una pena porque el investigador o la persona que está presentando el trabajo ha insumido tiempo y dedicación. Y en ese sentido, sugiero que de repente se hable un poquito más del tema de las líneas de investigación. Mucho están considerados en el reglamento, pero hay que de repente hablar un poquito y enfatizar más ese tema, Osquitar. Gracias, Osquitar. Un abrazo. Gracias, Maranela. Sí, el primer taller, el día martes, si no me equivoco, cuando estuvo Gerardo Gómez, el presidente del CENIC, ahí él tocó algunos temas. ¿Sí? Las líneas de investigación de la Junta de Decanos están en revisión, pero deberíamos trabajar sobre lo que está vigente. Entonces, repito, esta es la primera etapa, ¿no? Este es el punto de partida de estos dos talleres. La otra semana voy a conversar con Gerardo para ver la siguiente etapa, que debería ser ya la parte del acompañamiento, ¿sí? Pero sí, creo que sería importante difundir previamente el tema de las líneas para las que están vigentes, ¿no? Para poder trabajar sobre ello, tanto a nivel local como a nivel de la IC, ¿no? Sí, considero que es importante el aporte. Alguien más había levantado la mano, pero ya creo que la bajó, no sé si está todavía en la sala. Sí, quisiera hacer una consulta al respecto. Sí, segundo. Mire, a veces nosotros para investigar algunas tesis, cuando nosotros tenemos investigaciones de lo que es la parte contable, nos es imposible verificar, o sea, ver un repositorio de las tesis internacionales, ¿no? No sé si tiene alguna dirección a la cual nosotros podríamos acceder, ¿no? Al respecto para esos temas de investigación. Si te entendí bien, o sea, una dirección electrónica de tesis. Sí, lo que es tesis internacionales, mayormente para investigación, lo que es de contabilidad. Ya, hoy en día, tanto, bueno, primero a nivel local tenemos hay un registro para las tesis. Ya, lo voy a incluir al final en la diapositiva para la hora que se las envíen. ¿Sí? Entonces, a través de todos estos cambios con la SUNEDU, ¿sí? Hay un registro, un repositorio donde están todas las tesis a nivel local, pero también uno lo puede buscar a nivel institucional. Muchas de las universidades, tanto en nuestro país como a nivel internacional, tienen sus repositorios, ¿sí? Y uno entra en los repositorios y ahí ubica las tesis. Por ejemplo, para hacerlo ahorita bien puntual, en el caso de la Universidad Católica, ustedes entran a la biblioteca, o sea, entran a la web de la PUC, y en la parte superior ahí van a encontrar unos iconos y hay uno que dice biblioteca. Entran a la biblioteca, se va a abrir otras ventanas y lo que van a encontrar ahí es en las publicaciones van a encontrar el repositorio. Y van a encontrar el repositorio de tesis de pregrado, de tesis de bachillerato, de licenciatura, ¿sí? De maestría, de doctorado, y van a escoger por áreas, ¿no? Y así pueden encontrar, digamos, de distintas universidades. O sea, pueden encontrar, de repente a alguien le interesa, pues, alguna tesis que se haya publicado en el ámbito de la parte fiscal en la Universidad de Castilla-La Mancha, entran y buscan ahí en el repositorio, ¿no? ¿Sí? Pero desconozco si hay una dirección que incorpore todas, no
no tengo conocimiento, pero sí pueden hacerlo a través de las mismas universidades y la mayoría hoy en día opta por tener un repositorio. Tenemos una pregunta de nuestro presidente, el señor Rogelio Regalado. A ver, dice, ¿hay algunas estructuras de trabajos de investigación que contemplan un capítulo de discusión? ¿En la estructura que presentas en este capítulo está o no es relevante? Ya, sí, justo les mencioné cuando hice la presentación de esa parte, ¿sí? Hay presentación de resultados, ¿sí? Y otro que es justamente el de discusión de resultados, justamente como consulta Rogelio. Por ejemplo, ahorita lo voy a mostrar rapidito antes que me gane la hora, porque como yo tengo clase, en el de la IC, me has quitado la posibilidad de compartir. Bueno, en la estructura de AIC aparece aparece resultados y discusión de resultados. ¿Correcto? O sea, los trabajos que se presenten ahí sí tiene por separado. En el que hemos presentado para el de premio de investigación en contabilidad, ¿sí? O sea, lo que tiene es la estructura de resultados, ¿no? Se entiende que en esa se incluiría la parte de la misma discusión, ¿ya? Hay publicaciones que lo tienen por separado y otra que lo incorpora dentro de, o sea, resultados donde se presentan los resultados y también se presenta la discusión de resultados. En el caso de las dos estructuras que les he presentado, la DAIC sí lo tiene separado, ¿sí? Tiene separado resultados, la presentación de resultados y la presentación de discusión de resultados. En la del premio de contabilidad solamente dice la presentación de resultados, que incorpora todo, ¿no? Ya, y por último, la última pregunta de parte de Abigail. ¿Qué tipo de metodología sería más adecuada para los temas recientes relacionados con la pandemia? Es relativo, pero quizás orientando con nuestra carrera, quizás sean más investigaciones aplicadas, ¿no? Sí, yo he visto ahorita los chicos están mucho trabajando el tema de los proyectos de tesis sobre en el periodo supervisadas por la SMB en el periodo 2020. Yo pienso que para el nivel en el que estamos y que queremos empezar a construir, ¿sí? Deberíamos trabajar por ahí, ¿sí? Un tema más siempre durante años vengo mencionando esto, ¿no? No pongamos la valla acá, ¿sí? Poner la valla acá implica que los que vamos a tener que hacer las evaluaciones tenemos que estar por encima en el nivel de experiencia, de conocimientos, y estamos por debajo, ¿sí? Entonces no nos pongamos una valla muy alta que nos va a impedir poder desarrollar trabajos, empezar a adquirir experiencia, ¿sí? Empezar a fortalecer la investigación, que ese es el objetivo de estos talleres. Entonces, empecemos, ¿no? Empecemos por cosas aplicadas, que no es que el nivel sea mínimo, quizás para otras áreas de conocimiento lo consideren que no son muy relevantes, para el nuestro sí, ¿sí? Y sobre todo que va a fortalecer las competencias investigativas tanto en estudiantes, en docentes y en profesionales. Estamos en la cola de investigación en la región, ¿sí? En general, ojo, en general, y en contabilidad pues ya ni mencionarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo en cuanto a esa pregunta, yo sugeriría eso, ¿no? Empezar por lo que has preguntado, ojo, no como algo limitante, pero sí como una sugerencia, de repente empezar con cosas aplicadas incluso en cuanto a que yo pueda acceder a información, que eso es algo vital, ¿no? No se planteen un tema, por ejemplo, de querer hacer una investigación sobre pymes, ¿sí? En donde no van a tener acceso a la información, ¿sí? Plantean hacer una investigación sobre las pymes y menciono solamente las pymes, ni siquiera digo si es un tema de gestión, si es un tema fiscal. ¿De dónde van a obtener la data? ¿Cómo van a justificar el tema metodológico, el tema de la población, la muestra, con un país donde el 98% de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas? No va a haber forma, ¿no? O sea, no va a tener coherencia. Entonces, empecemos por temas aplicados, de repente hacer investigaciones donde obtengamos información de empresas de la bolsa o de la SMB, que sí tenemos acceso a ellas y podemos hacer un análisis en distintos aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien,
por ahí aparecía una pregunta. Bueno, creo que hay otras preguntas, pero ya el tiempo nos ha ganado. Sí, yo me disculpo porque justo tengo clase a las 7, ya debería estar conectado, pero nos comprometemos y tomo la palabra porque ya contamos con el apoyo de la presidencia de la Junta de Decanos, también de estos temas, ¿no? O sea, queremos hacer un acompañamiento para todos los eventos que sean los que estén al alcance. El Google ya está cerca, lamentablemente los temas nos limitan a hacer las cosas mucho más rápido, pero ya hemos empezado. Entonces, la otra semana conversaré con Gerardo para ver ya el tema en función a los que se han inscrito, contactarlos, quienes ya tienen alguna idea, fijar una fecha para que presenten las propuestas, ¿no? Vamos a ir ya a un tema ya no de hacer una presentación, sino los que estén interesados van a presentar sus propuestas y les vamos a hacer las recomendaciones y las observaciones para que empiecen a trabajar. Ya vamos a esa etapa, ya no podemos seguir, digamos, con talleres de capacitación, que también se harán, de hecho, ¿no? Porque hay quienes lo necesitan. Pero ahorita, digamos, apuntamos directamente a este objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, me despido. Muchas gracias por haber estado presentes en estos 2 talleres. Un agradecimiento a la Junta de Decanos, a su presidente que también nos ha acompañado, al presidente del Comité Técnico Nacional y a todos ustedes, ¿no? Entonces, que tengan un buen fin de semana. Para las personas que están en la sala, que son mamás, que tengan un feliz día y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.